Primera de Corintios, en el capítulo 15, en su verso 12 en adelante, lo leemos así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, escuche bien, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, a nuestro Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo, Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Sigue diciendo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y dice el verso 30: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? 31 y 32. Os aseguro, hermanos, por la gloria, que de vosotros tengo en Cristo, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y termino diciendo: si como hombre batallé en Efesos contra fieras, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ponga atención a esto que le voy a decir. Si hay algo que Dios quiere darte en la vida tuya y en la vida mía,
es que puedes darte cuenta de que hay cosas que Dios quiere bendecirte. Y si lo que Dios quiere bendecirte, pensemos en esto. Las personas cuando nacen, ¿qué conocimiento traen? Ninguno. Pensemos en esto. Las personas cuando mueren, ¿qué conocimiento llevan? El que aprendieron desde el día que nacieron hasta el día que mueren. Ahora, ponte a pensar por un momento. Ponte a pensar por un momento. Si nosotros cuando nacemos no traemos nada, cuando morimos no nos llevamos nada. ¿Tú estás consciente de eso? Cuando nacemos venimos desnudos. Y cuando morimos, ¿cómo te vas? Hay gente que piensa que te ponen esta ropita con la que tú te ves. Tú estás vistiendo un cuerpo. Tú estás vistiendo un cuerpo, pero ese cuerpo vuelve a la tierra. ¿Cuál es la vestimenta que nosotros llevamos entonces? Esa ropa que nosotros le ponemos a las personas se hace polvo. Ahora, yo entiendo, hermanos, que a nosotros la Biblia nos llama que somos como ovejas de matadero, que cada día no entendemos exactamente las cosas que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Si bien es cierto para nosotros el despojarnos de las cosas que hemos recibido en este mundo, por eso nosotros vamos a ver que hijos cómo se matan o se mandan a matar unos con los otros cuando los padres han dejado algo. Pero aquel que entiende que solo anda de pasada, hay gente que no se da cuenta los problemas que dejó al irse. ¿Por qué? Porque nunca tuvo conocimiento que en algún momento de la vida iba a tener que abandonar este cuerpo. Y Pablo dijo esto, escuche esto: si la trompeta sonara en este momento, la Biblia dice, los que hayan muerto en el Señor van a resucitar primero. Luego nosotros, dijo Pablo, porque acuérdese que él lo está escribiendo, ¿verdad? Luego nosotros seremos transformados, dice. Luego nosotros seremos transformados, dijo Pablo. Y el único que aclara esto, el único que tiene la oportunidad de aclarar esto, es el Evangelio de Jesucristo. Nace la gente y a dónde va cuando muere. Discúlpeme esto, pero esto no es ninguna filosofía. Es una verdad que todo mundo vive. Ahora, escuche esto. Para poder declarar muerto a una persona, ¿cómo lo haremos? Tiene que estar en una tumba. Y aquí en donde yo quiero que tú puedas entender esto, hermano. En sentido figurado es
que si tú no estás entendiendo estas palabras, para poder declarar muerto a una persona, la gente dice: yo estuve ahí en el entierro, yo vi cómo le echaban tierra, y después cuando la gente se va de ahí, sabe dónde quedaron los restos de aquella persona. Si lo quiere ir a visitar los restos de aquella persona, uno va y ve su tumba, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, ¿quién de ustedes hemos estado en una tumba? Muertos por 3, 4 días. Solo Lázaro. ¿Quién ha estado de ustedes muertos? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, esto no lo podemos entender como donde estuvimos nosotros antes de nacer en el vientre de nuestra madre. No lo podemos entender, ni lo podemos aclarar. El único que aclara esto es el Evangelio del Señor. Si el Evangelio te aclara y te trae una luz, escuche esto, a veces nosotros molestamos, hermanos. A veces nosotros molestamos cuando incomodamos a alguien diciendo lo que Dios te pone en el corazón que le digas. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y tú le dices a un hermano: hermano, mira, le digo, yo le digo, cuando Dios me dice a mí, dale una palabra a fulano de tal, le digo: Señor, disculpa, eres tú que me estás hablando, dame el texto que tú quieres, que esa persona quiere, para que yo pueda tener base de que si es mi mente o es mi corazón el que quiere decir estas cosas, por lo menos tú me diste el texto bíblico. Porque cuando te critiquen, cuando la gente hable mal de ti, si tú tienes una base, ciertamente te van a despedazar, porque sabes que estás hablando algo de parte de Dios. Yo me pongo a pensar esto: si nosotros batallamos con la verdad, sufrimos por la verdad y tenemos muchos enemigos por predicar el Evangelio. Escucha esto. Y tenemos muchas personas que nos aborrecen porque predicamos el Evangelio. Ahora, ¿por qué es importante para ti esto? Si logras entender esto, el Evangelio de Jesucristo, no sé si Angie tienes lista la imagen, y si no me avisan. El Evangelio de Jesucristo. Ahora, otra cosa que yo quiero que tú entiendas esto: ¿qué se le pone a una tumba? ¿Qué se le pone a una tumba para saber? Una cruz. Ahora, físicamente, si tú pudieras entender, tú y yo ya llevamos una cruz, pero tú no la vas a ver hasta que tú mueras. Y ni sabes quién va a poner esa cruz por ti. ¿Por qué lleva una cruz, una tumba? Porque eso significa que esa cruz está diciendo que esa persona muere rendida. Y esa persona lo primero que va a ver cuando resucite, según la palabra de Dios, es esa cruz. Lo primero que va a ver cuando resucite es esa cruz. Y la Biblia dice: ahora no la pueden ver porque están dormidos. El Evangelio de Jesucristo te va a decir a ti: cuando tú mueras, se va a poner una cruz. Porque ese es el símbolo de que nosotros llevamos, de que Jesús muere en la cruz por mis pecados. Por eso es que el diablo, hermanos, si pudiera ponerte a ti una cerveza, pudiera ponerte algo de lo que a ti te gustaba, cualquier cosa quisiera ponerte, pero te quiere, la gente te pone una cruz, porque en ese día la gente te deja ya en manos de Dios. De ese día para acá, solo quedas en manos de Dios.
El libro de Daniel dice que unos vamos a resucitar para ser honrados. Y cuando habla de que unos vamos a ser honrados, va a ser todas las personas que tú les hablaste del evangelio. Van a ser todas las personas que tú peleaste por ellas. Aunque la Biblia lo dice de esa manera, dice que esas personas representan una estrella en tu corona. Representan una estrella en tu corona. ¿Qué significa esa corona? Que vas a ser coronado. Y escucha, el evangelio no habla de la muerte como habla el mundo. El evangelio, cuando habla de la muerte, habla de que peleó, que guardó y que lo demás lo recibe de parte de Dios. Pablo lo dijo así: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Lo demás, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Lo demás, el juez justo, el Señor, tiene una corona para él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Escuche esto. Usted puede entender esto. Usted lo puede entender. Porque a veces hay personas que están tan engrandecidas, tan soberbias, tan altivas, y que están en lugares como estos predicando la palabra de Dios. Hay gente que es altiva, es soberbia, y están en lugares como estos predicando la palabra de Dios. Gente que no se le puede decir nada, están en lugares como estos. Pablo dijo estas palabras. Estuvimos estudiando la palabra. Dice que el último de los apóstoles, como a un abortivo, se me apareció a mí, dijo Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo como esto? El cual no soy digno, dijo, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Yo quiero que tú puedas entender esto, hermano, que algún día cuando Dios te levante para tú empezar a ganar alma, puedas entender el clase de hombre o la mujer que eras antes de que llegaras a que pudieras tomar un sitio de honor. ¿Quiénes éramos tú y yo antes? ¿Quiénes éramos tú y yo antes? Pecadores empedernidos. Bailábamos, bebíamos, hacíamos de la vida. Y ahora, hermano, te voy a decir esto porque es importante para todos nosotros. Es que yo te voy a decir algo. Yo agradezco a Dios porque Él me ha puesto en un lugar como este. Él me tiene en un lugar como este. Pero a mí no se me olvida que yo era un pecador, ¿verdad? Y la persona que reconocemos eso, hermano, eso está diciendo Pablo. Yo no soy digno de estar en un lugar como este. Yo no entiendo cómo es que Dios puede limpiar a una persona, sacarle todas las mañas, sacarle todas las impurezas para ponerlo en un lugar como este. Y empieza Dios a revelarte, a darte luz. Y te está hablando de cosas que se van a vivir cuando tú vayas a la tumba, imagínate. Cosas que se te van, que cuando tú ya estés ahí, ¡pum!, que entremos en ese día, se va a activar esto. Y tú vas a decir: yo ya conocía este camino, yo ya sabía este camino. ¿Sabe lo que hace el diablo hoy, hermano? Con las personas que nosotros no tenemos a veces a nuestro lado. Hay gente, es decir, yo los he visto literalmente bebiéndose una pastillita en la iglesia, porque le tocó la hora de tomarse la pastilla y no le importa si está en la iglesia, donde quiera que esté. Cuando estés muerto, vamos a ver quién te va a dar una pastilla. Por eso es que yo creo en la sanidad divina. Pero la Biblia claramente dice que la sanidad divina es cuando tú crees que se va a activar, esa palabra que tú tienes que entender, que la palabra del Señor, cuando se activa la palabra,
Por eso es darte cuenta de lo que tú estás tratando de darte cuenta de lo que Dios te está diciendo. Es todos, dice, ¿por qué es importante para nosotros todo esto? Porque habiendo mostrado que Cristo resucitó, nosotros nos damos cuenta de que hay algo que fue cambiado en tu vida y en mi vida. Y a nosotros nos da Dios la oportunidad de tener la experiencia de ir al bautismo. Y yo pensaba en eso. Digo yo, qué grande era Juan el Bautista. Nosotros a veces, cuando damos clases del bautismo, a veces minimizamos, pero nunca predicamos. Pensá esto, siervo, vos que lo has dado siempre, que te encargas de la doctrina. Qué grande era Juan el Bautista, ver el privilegio de venir, ver a Dios, a reconocer sus faltas. Wow. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros entender esto? Si usted quiere ver este tema a forma de estudio, lo espero el martes. Allá no hablamos así. Enseñamos con la palabra las cosas que quizás los que van entendiendo un poquito más, pero también tú en tu casa puedes entender leyendo también, porque la Biblia dice, el que lee, entiende. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Es entender el propósito por el cual estamos en esta tierra. Escucha esto, tú y yo no somos de aquí. El deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento y que todos podamos llevar una cruz. Y que todos podamos tener una cruz. Ahora, ¿qué tipifica esa cruz? ¿Tú crees que a veces tú no sales cansado los martes, bien sudado de haber trabajado todo el día, y después venir a estudiar, escuchar, hablar a alguien 1 hora y media, sentado ahí, a veces con hambre, saliendo de ahí? Todas esas cosas que Dios, la gente critica, que tú por estar en la iglesia, imagínense que por estar en la iglesia, y tú vienes al domingo a la iglesia, vienes el martes a la iglesia, vienes el jueves a la iglesia, vienes 2 horas esos 3 días, y la gente te dice, tú estás en la iglesia, pero la gente no estás en la iglesia, sino que te ven que tú estás en Cristo. Y el estar en Cristo va a cambiar muchas cosas. Hay gente que dice que Cristo es el Señor de él, pero el martes está sentado en su casa y nadie lo mueve de ahí, y cree que va al cielo. ¿Sabe por qué la gente, nadie lo mueve de ahí? Porque él está profesando creer en Cristo. Está perdiendo el misterio de la revelación de dónde va. ¿Cuándo te va a hacer falta todo esto? Cuando tú estés pasando por el valle de la muerte. ¿Cuántos creen que vamos a pasar aquí por el valle de la muerte? Levante la mano, porque la mano no me convence. ¿Cuántos creen que vamos a pasar por el valle de la muerte? Ahora, si tú eres inmortal, ya resucitaste. Si tú eres inmortal, ya resucitaste. Ya le pasaste a Cristo ya. Y hasta este momento, según la palabra de Dios, el único que ha resucitado solo es el Señor. Pero eso es para darnos evidencia de que hay muerte. Y a mí me gusta porque Daniel dice que algunos van a resucitar para ser avergonzados. Algunos van a resucitar para ser avergonzados. Yo le decía a los estudiantes de la escuela de líderes, le decía yo, si los animales resucitaran, escuche esto, cuando la Biblia está hablando de el animal, no está hablando del animal, está hablando de tú y yo. ¿Quién es el hombre animal? Aquel que no quiere entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas veces tú no has tenido una Biblia en la mano? Ahora yo quiero explicarte esto y quiero volver a entender esto
para que tú me estás entendiendo claramente. Pablo dijo, cada vez que Pablo dijo, el evangelio que yo te hablo no es mío. Algunos vienen en su propio nombre, dijo Pablo, pero yo vengo en el nombre de Cristo. Algunos vienen por sí mismos, pero yo te hablo la palabra. Porque según la palabra, lo que nosotros estamos estudiando dice, es conforme a las escrituras que nosotros tenemos que hablar. Es a través de las escrituras que nosotros tenemos que argumentar. Y si las escrituras te hayan hallado mentiroso, es culpa del predicador. Si la escritura te haya falso testigo, ya no es culpa del predicador. Ya no es culpa del que habla la palabra. Ya no es culpa, porque ese es un speaker nada más. Usted sabe lo que es un speaker, es eso, mire. ¿Qué está hablando ese speaker? ¿Qué está diciendo ese speaker? Lo que yo estoy diciendo. Lo que nosotros somos speakers. Somos un parlante, un actoparlante. Proclamamos la palabra que está escrita, que lo hablaron los profetas, que habló Abraham, que habló todos estos hombres que murieron pensando que un día Dios los iba a bendecir. Y cuando hablamos de la muerte, la gente se ahuyenta. Pero es lo que te va a pasar. En el mientras, Pablo habla. Escuche esto, no hay ningún predicador en la Biblia que hable lo que Pablo está hablando. Escuche esto, hermano. ¿Cuántas estupideces nosotros no podemos decir? Muchas. Pero Pablo se atreve no solamente a decir. Y dijo Pablo le dice esto en su oración. Pablo le dice en su oración: Señor, ¿cómo yo siendo un asesino? ¿Cómo yo siendo un perseguidor de tu iglesia me escoges a mí para llevar? ¿Por qué, hermanos? Pablo le hace esa pregunta al Señor. Si él era un asesino, era una persona mala, secreta y abiertamente daba votos para que mataran a los cristianos. Y ahora Dios le está revelando esto a Pablo. Y al revelarle Dios a Pablo esto, le está enseñando el tiempo venidero. Ahora, ¿sabe por qué tú y yo estamos muertos y pasivos dentro de la iglesia, sentados en una silla? Porque no se nos muestra nada. Y si no se nos muestra nada, estamos en una oscuridad. Y si estamos en una oscuridad, no estamos viendo nada. Esa es la razón, porque solo mecánicamente venimos a un lugar, nos sentamos y eso es todo. Pero si tú estuvieras entendiendo lo que Dios te está diciendo a través de la boca del apóstol Pablo, la revelación que va a venir a tu vida. Jesús le habló esto a los discípulos y nadie creía. Estaban como estaban ustedes, así. ¿Y sabe cómo les decía el Señor? Tardos, hombres de poca fe. Porque hay que resucitar, porque hay que levantarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solo hablamos de la resurrección. ¿En qué tiempo? En Semana Santa, que miramos a un Cristo en una cruz. Pero resurrección de los muertos está hablando que tú ya te estás viendo en una antesala de que ya moriste. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, se sorprende de un lado para otro. Al que le interesa eso, está en el capítulo 1. El capítulo 2 le dice: ahora lo que yo vivo en la fe, lo vivo, y lo que estoy viviendo en la carne, ya lo vivo en la fe. Pero Pablo se sorprende cómo esta gente se mudaban de evangelio. ¿Y sabe qué es mudarse de evangelio? Moverse, yo creo en este, no, ya no creo en este, me voy para acá.
el que cree en la palabra, escuche esto, el que cree en la palabra, el que se fundamenta en la palabra, dice la palabra, es como el monte de Sión. Usted sabe lo que quiere decir, es como el monte de Sión. Lo que está diciendo el Señor es como el monte de Sión. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Es como el monte de Sión. Está diciendo es como que no se mueve. Es como que está echando raíces. Es como que está diciendo está en la roca. Es como que está diciendo está en la palabra. Este guarda mi palabra. Este sigue mi palabra. Este mi palabra. Este se da cuenta que no se puede desviar ni a la izquierda ni a la derecha, porque está con este GPS. Este es tu GPS. Este es tu GPS. Este es tu GPS. Quiero decir algo, hermanos. Me quedan 5 minutos para explicarte algo más todavía. Yo quiero encerrarte algo de... Hay mucha gente, hermano, que hablaron contigo cierto límite. Te miraron entrar a la iglesia y ellos ya no te volvieron a seguir. Y tú dices, mucha gente se ha alejado de mí. ¿Por qué? Porque tú no les permites bebedera en su casa. Porque no les permites un montón de cosas en su casa. ¿De qué tenían tu casa antes? De cantina. Era tu casa una cantina. Era el bar del barrio, tu casa. Y cuando tú le dices, ya llegó Cristo, lo primero que Cristo dice, el bar del barrio se acabó. Entonces lo que tenías era amigos de chupa. Eso era lo que tenías, una cantina. Y la gente lo que quiere convertirte en ¿qué? ¿Por qué no se van a los restaurantes y pagan allá lo que es una cantina de verdad? Sino que quieren venir a manchar tu casa. ¿Por qué? Porque al diablo le conviene que tu casa sea cantina. Porque ahí están creciendo tus hijos, viendo cómo la gente fuma, viendo cómo la gente droga, viendo muchas cosas. Y es tu casa. Y viene lo alumbra eso. ¿Y sabe qué dicen? Este ya se hizo aleluya, dice. ¿Por qué están hablando? ¿Por qué están criticando eso? ¿Por qué lo están diciendo? Porque tenían tu casa de cantina. ¿Y cuál es la guerra? Tuya y mía. Que ellos quieren volver a beber a tu casa. Te voy a contar algo y con respeto. Escuche esto. Mire cómo es la gente del mundo cuando tú mueres. 20 de agosto. Año 2020. ...20 de agosto del año 2020... muere mi papi. Oigo literalmente la voz de Dios que me dice: termina el servicio porque tu papá murió. Yo le dije, hermano, pónganse de pie. La Biblia dice: deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Estos hermanos, yo sé que tal vez, hermano, usted lo ha escuchado esto. Y no sé si usted lo ha entendido esto, hermano Alberto, pero dicen que las personas cuando mueren, los que mueren en Dios, dice que vienen ángeles a traerlos. ¿Verdad? Y los que mueren sin Dios, vienen los demonios a traerlos. O sea, ángeles pero caídos. O sea, demonios. La lucha cuando una persona está muriendo, que está entre la vida y la muerte, están los ángeles de Dios y están los demonios. Los demonios no quieren que usted pida perdón.
Los demonios no quieren que usted... Y hay gente, hermano, que no pide perdón cuando muere. Escuche esto. Y no pide perdón cuando muere. Y hay gente que dice, este estaba a punto de morirse, pero Dios lo llevó a ese momento para que quitara perdón. Pero como no quiso pedir perdón o no quiso arreglar su vida, se recupera y se vuelve a poner de pie. En aquel momento de aflicción, reconoce que Jesús es el Señor, lo sana, se vuelve a poner de pie y vuelve otra vez a las andadas. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? La Biblia cuenta de un rey. En el capítulo 37 del libro de Isaías habla de un rey que era el rey Ezequías. Escuche esto. Dice que ese rey había andado íntegramente con el Señor. Y el profeta llega y le dice, dile a Ezequías que aliste su casa, porque es tiempo que ordene su casa, porque va a morir. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Cuando el profeta llegó y le dijo, va a morir, dice que él solo se fue el profeta y corrió y se fue y se tiró de rodillas y le dijo, Señor, tú sabes que yo he andado íntegramente, tú sabes que yo he guardado tus estatutos. Y el profeta iba y le dice, voltéate y dile a Ezequías que le doy 15 años más. Ezequías tuvo una excelente vida de ese tiempo para atrás, de ese tiempo que él quería vivir más. Hizo las estupideces más, se enamoró. Como en ese tiempo no era, vamos a hablarlo así, era un rey, él podía tener una mujer más. Tuvo un hijo, como lo tuvo en aquel tiempo de esos 15 años. Escuche esto. Dice la palabra que ese rey es el que ha hecho perversidades en Israel. No ha habido un rey, un perverso ese. ¿En qué tiempo lo nació? En el tiempo de que le reclamaron a Dios. ¿Por qué lo dejó vivir más tiempo? Antes de ese tiempo, el reinado de Ezequías no hubiera sido manchado. Por eso es que es importante para nosotros entender esto, hermano. Según el apóstol Pablo habla y dice que tu vida y mi vida tiene un señalamiento, o sea, un día que expira, ¿verdad? Por eso va a ver que cuando usted y yo morimos, dice, nació en el año y muere en el año, ¿verdad? Y ahí la gente saca cuenta, murió joven de 80, dice, murió joven de 90, dice. Si, hermano, si en el tiempo primero la gente moría de 965 años y no se querían morir. Ahora, ¿qué te quiero decir yo con esto? ¿Sabe por qué a ti y a mí nos cuesta arrepentirnos? Porque esta carne no quiere arrepentirse. Pero nuestra carne no es eterna. Esta carne no es eterna. Esta carne tiene ciclo de vida. Por eso Pablo quiere que nosotros vivamos por un mandato de Jesucristo, que lo que vivamos en la carne ya lo empecemos a vivir en la fe. Que podamos entender que lo que Dios quiere darte, que lo que Dios quiere bendecirte, que lo que Dios quiere entregarte, para que tú puedas entender. El apóstol Pablo responde a los que decían que no habría muerte. Si usted hoy está aquí, no va a creer, ¿verdad? Usted cree que todo el mundo se va a morir, pero menos usted. Eso sucede, ¿verdad? Y yo voy a morir, pero solo Dios sabe ese día, dice. Y yo voy a ver la muerte de todos ustedes, dice la gente. Pero el único que ve la muerte de todos nosotros, ¿quién es? El único que ve la muerte de todos nosotros, ¿quién es? Ah, no, yo estoy joven, dice. El único que ve la muerte de todos nosotros, ¿quién es? ¿Solo quién es? Solo es Dios. Ese es el único. Y Él es el que escribe esto y nos habla de esto. Y enseña diciendo
que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, escuche esto. Mateo en el capítulo 20, lo busca en su casa, verso 20 en adelante, habla de dos hijos que querían sentarse, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y estaban hablando de cosas que todavía no se habían entendido. Jesús estaba hablando, cuando hablaba de la muerte, estaba hablando de que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, que iba a estar 3 días en la tumba. Por eso es que es importante para ti y para mí entender esto, hermanos. Jesús dijo: voy a estar 3 días en la tumba. Lo ponen viernes en la tarde, ¿verdad? No, hay gente que dice 3 días 72 horas, pero no vamos a discutir eso aquí. Pero Jesús, domingo o el primer día de la semana, que es el domingo, lo van a buscar muy de mañana y Él ya resucitó. ¿Qué significa que Él ya resucite? O que Él esté resucitando en ese momento. La Biblia dice que los primeros que miraron eso fueron los guardias. Ellos dieron un testimonio, hermanos, de que Jesús, habían dicho los discípulos, habían entrado y se habían robado el cuerpo. Y eso hasta hoy algunos, dice, lo creen. Como tú y yo podremos salir diciendo aquí: eso es para otros, menos para mí. Hay gente, hermanos, que no van a entender lo que Dios le habla. Simplemente porque cuando se termina el servicio, agarran su Biblia, la ponen en el armario y la vuelven a sacar hasta el próximo domingo. La Biblia no es un cofre, hermanos. Es la palabra que te trae luz a tu corazón. Tú quieres ver a una persona perdida, háblale de algo de que él no sabe. Yo no sé de qué está hablando, dice. Pero tú quieres ver a una persona que está bien. Ahora, yo por eso te digo esto. Estos 5 minutos que me faltan, dice así: nosotros nacemos sin el conocimiento. Y el conocimiento que tenemos nosotros, escucha, es el que nuestros padres han enseñado que la palabra de Dios dice. Por eso es que la Biblia dice que tú, padre, que estás aquí, y los que nos están viendo a través de la televisión, eres el profeta de tu casa. Si ese profeta es mentiroso, sus hijos van a vivir perdidos. Si ese profeta es de Dios, esos hijos van a entender que ese profeta es de Dios, porque la Biblia dice que nuestros hijos lleguen a ser nuestros jueces. En mi pueblo dicen que para que la tiene que ser de qué, del mismo palo. Mire, cuando un hijo le dice: mire papi, es que usted no es lo que es. Mire mami, es que usted no es la que es. Cuando un hijo le dice eso, le duele al padre. Pero la Biblia dice que los hijos llegan a ser nuestros jueces. Cuando tú andes mal, no le preguntes a Dios, ve a preguntarle a un hijo. Cuando andes mal, no le preguntes a Dios, ve a preguntarle a un hijo: ¿cómo me miras vos en Dios? Él te va a decir la verdad. Ay, que gente está tanto orando. Yo no digo, yo soy de los que oro, hermano, porque yo te tengo una idea. Yo no puedo venir a presentarme aquí si no oro. No puedo venir a presentarme aquí si no leo, porque quiero estar seguro que si se levanta el enemigo contra mí, yo sé dónde estoy parado. Esa es la razón. Y eso es lo que muchas veces nosotros no vamos a poder. ¿Tú quieres saber cómo andas? Pregúntale a un hijo. Si un hijo te dice: papi, mire esto, papi, cambia esto,
cambie esto. Digo papi porque los hombres, ¿verdad? Entra por un oído y no sale por el otro. Y las mujeres se ofenden y usted le dice algo a la mujer hoy y se vuelve a repetir 20 años después. ¿Te acordás que de 20 uno ni se acuerda 20 años después de muchas cosas? Pero la mujer sí se acuerda. ¿Te acordás que no me compraste esto? ¿Te acordás esto? Y le viven diciendo un montón de cosas al hombre, recordándole, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Pregúntale a un hijo cómo andas delante de la presencia de Dios. Porque el único que le puede decir la verdad a un hijo, ¿sabe quién es? Solo es el padre. El único que le puede decir la verdad a un hijo, ¿sabe quién es? Solo es el padre. Y también el padre es el único, el hijo es el único que le puede decir la verdad al hijo. Ahora, ¿usted cree que hay hogares divididos y apartados? Porque usted no enseña la palabra. No se sienta con sus hijos. Vamos a leer un texto bíblico. Le voy a contar algo para que usted tenga una idea. En la casa había un solo cuadrito que nosotros siempre que nos levantábamos los leíamos. Asimismo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Una tablita de yeso. Y eso era lo que nosotros. Ahora, si usted le mete a sus hijos todos los días un texto en la mañana antes de irse a la escuela, ¿usted cree que con irlo a dejar a la escuela ya cumplió? Con que lo recoge el bus ya cumplió. No, hermano, si el único que te va a decir la verdad es tu hijo. Y el único que te va a decir la verdad es tu padre. Y el padre te dice, porque dice así: padre es aquel que dice que ama a su hijo pero que no lo corrige. ¿Usted quiere ver un hijo enojado? Es que el padre lo haya corregido. ¿Usted quiere ver un padre molesto? Es que el hijo lo haya corregido. Pregúntale cómo andas. Pregúntale a tu hijo cómo andas con Dios y él te va a decir. Porque él es juez. Él es juez. Tus hijos en tu casa son jueces. Jesús fue hijo. Y la Biblia dice que él hizo lo que su padre le mandó a hacer. Antes de morir, le dijo el padre: vas a morir. ¿Quién se lo dijo? El padre. Vas a morir. Jesús oraba, dice la palabra, para que Dios no cargara el pecado en él. Esto lo vamos a estar viendo en la escuela, porque aquí no lo podemos hablar por razones de tiempo. Y el padre le empieza a decir: y vas a tener muerte y muerte en cruz. ¿Y qué es la muerte y muerte en cruz? Isaías en el capítulo 53 dice: lo vimos y abatido fue él por nuestros pecados. Piensa esto, que si Jesús no hubiera ido a la cruz por mí y por ti, todos hubiéramos tenido que ir a la cruz. Pero Él fue a la cruz por nosotros. Él estuvo en la cruz por ti y por mí. Es por eso que yo puedo ver aquí y pararme aquí. Y por eso la Biblia dice: hay de aquel que tome indignamente este lugar. Por eso algunos están muertos, dice, y otros están enfermos. Cuando tú enfermas, lo primero que sale es tu vida como anduviste. Es tu vida como estuvo. Eso es lo que pasa cuando estamos enfermos. Si tu vida dice: hoy sí estoy listo para irme, estás listo de verdad. Y allí donde tú tienes que entender qué es lo que exactamente va a pasar. Pero Dios te trajo para que tú entiendas. Lo que tú ves cuando una persona entra a la tumba, eso es solamente el tiempo de bailar, el tiempo de disfrutar. Por eso, si usted no disfruta, hermano, lo que Dios le ha dado en la tierra, nada se lo van a echar en el cajón, ¿verdad? Cuando yo le estoy diciendo disfrutar, no significa que si usted ya Dios le ha dado demasiado dinero se lo va a comer, pero hay formas de disfrutar la vida también. No solo comiendo, porque hay gente que le llama disfrutar es comerse un tasajo de carne, hermano.
y después está en el médico podrido de colesterol. ¿Eso cree usted? Eso no es disfrutar. Es que nosotros aprendamos a entender qué es la vida y cómo la vamos a vivir. Que nosotros tenemos dominio de la vida, pero que la vida no tiene dominio de nosotros. Yo te quiero decir esto. Si Jesús no murió, no resucitó, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Y los que están allá afuera están 1000 veces mejor que nosotros. Pero si Jesús resucitó, Jesús murió y resucitó, nosotros estamos en el mejor lugar, y los que están allá afuera están en una expectación de juicio. Están en una expectación de juicio. Por eso ahorita que vayas a tu casa, hermano, que regreses a tu casa y veas a tu familia que le sirve al Señor, está en una expectación de juicio. Ora por ellos. Un día Dios les conceda arrepentimiento. Ora por ellos. Porque si Jesús no murió y no resucitó, nosotros hemos venido a perder el tiempo a esta casa. Pero si Jesús se levantó de los muertos y resucitó y la tumba la dejó vacía, esa gente que está allá afuera está en expectación de juicio, y lo que le espera es una eternidad sin Cristo. Van a ser avergonzados, dice la palabra. Daniel lo dice. Van a ser avergonzados porque van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque cerraron su oído a lo que es la palabra.